Un motor es la parte de una máquina capaz de transformar cualquier tipo de energía eléctrica, de combustibles fósiles, etc., en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. Motores eléctricos. Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias que transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Los motores eléctricos satisfacen una amplia gama de necesidades de servicio, desde arrancar, acelerar, mover o frenar, hasta sostener y detener una carga. Un motor eléctrico contiene un número mucho más pequeño de piezas mecánicas que un motor de combustión interna o uno de una máquina de vapor, por lo que es menos propenso a los fallos. En cuanto a los tipos de motores eléctricos, genéricamente se distinguen motores monofásicos, que contienen un juego simple de bobinas en el estator, y polifásicos, que mantienen dos, tres o más conjuntos de bobinas dispuestas en círculo. Según la naturaleza de la corriente eléctrica transformada, los motores eléctricos se clasifican en motores de corriente continua, también denominada directa, y motores de corriente alterna, que a su vez se agrupan, según su sistema de funcionamiento, en motores de inducción, motores sincrónicos y motores de colector. Tanto unos como otros disponen de todos los elementos comunes a las máquinas rotativas electromagnéticas. Motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna tienen una estructura similar, con pequeñas variaciones en la fabricación de los bobinados y con del conmutador del rotor. Según su sistema de funcionamiento se clasifican motores de inducción, motores sincrónicos y motores de colector. El motor de inducción con rotor envuelto fue inventado por Nikola Tesla en el año 1888 en Estados Unidos. En su trabajo científico, Tesla puso las fundaciones para entender la manera en que el motor funciona. El motor de inducción no necesita escobilla ni colector. Su armadura es de placas de metal magnetizable. El sentido alterno de circulación de la corriente en las espiras del extractor genera un campo magnético giratorio que arrastra las placas de metal magnetizable y las hace girar. El motor de inducción es el motor de corriente alterna más utilizado, debido a su fortaleza y sencillez de construcción, buen rendimiento y bajo costo, así como la ausencia de colector y el hecho de que sus características de funcionamiento se adaptan bien a una marcha a velocidad constante. Funcionamiento del motor de inducción. El motor de inducción no tiene ninguna fuente sobre el rotor. En lugar, una corriente secundaria se induce sobre el rotor. Los conductores en el rotor inducen una corriente como el campo magnético que rota, creando por el barrido de las bobinas del estator, más allá de ellos, muchos de la misma forma que en un transformador. Esta corriente en los conductores del rotor, por lo tanto, inducirá un campo magnético que abre recíprocamente con el campo magnético que rota en el estator, y el rotor dará vuelta. Para que esto suceda, la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético que rota en el estator deberá ser diferente, o bien el campo magnético no se moverá conciernemente a los conductores del rotor y no se inducirá ninguna corriente. Si sucede esto, el rotor se retardará levemente hasta que se induce una corriente, y entonces el rotor continuará como antes. Esta diferencia entre la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético que rota en el estator se llama resbalón. Existen varios tipos de motor de inducción. Estos varían de acuerdo con el tipo de fuente de la fase, los cuales se dividen en motor de inducción trifásico o motor de inducción monofásico. Existen otros como el motor de inducción de la jaula de ardilla y el motor de inducción del anillo conectado. Motor de inducción trifásico. Al igual que la máquina de corriente continua, la máquina de inducción se deduce de la máquina rotativa general, eliminando de esta el colector de Delgas y uniendo en cortocircuito los anillos colectores conectados al devanado rotórico. Estos anillos pueden incluso no estar presentes si el cortocircuito del devanado rotórico
tiene lugar en las conexiones de salida del mismo. En este último caso, la constitución del devanado rotórico puede simplificarse al máximo, limitándose a simples barras conductoras, alojadas en ranuras, de igual sección del paquete magnético rotórico, y unidas todas ellas por ambos extremos mediante anillos también conductores. La siguiente figura muestra este tipo de máquina. Ampliando esta simple descripción, diremos que la máquina de inducción está constituida por una corona estatórica de chapas magnéticas, generalmente de 0.5 milímetros de espesor, aisladas entre sí por barnices, ranuradas y convenientemente prensadas y sujetas a una carcasa de fundición de hierro o a un marco de acero soldado. Un devanado polifásico distribuido alojado en la ranura del paquete estatórico. Una corona rotórica de chapas magnéticas apiladas directamente sobre el eje en las máquinas pequeñas o sobre una linterna de acero sujeta al eje en las máquinas de potencias medias y grandes, ranuradas exteriormente o cerca de la periferia. Un devanado polifásico dispuesto en las ranuras del rotor. Motor de inducción monofásico. Si se interrumpe uno de los tres hilos de línea por los que se alimenta un motor trifásico de inducción, de los llamados de jaula de ardilla, cargado y a plena marcha, el motor seguirá marchando normalmente a la misma velocidad que tenía anteriormente. Únicamente su potencia habrá disminuido en un 20% aproximadamente. La mayor parte de los motores que funcionan con corriente alterna de una sola fase tienen el rotor de tipo de jaula de ardilla. Los conductores longitudinales de la jaula de ardilla son los de cobre y van soldados a las piezas terminales de metal. Cada conductor forma una espira con el conductor opuesto conectado por las dos piezas circulares de los extremos. Cuando este rotor está entre dos polos de campo electromagnéticos que han sido magnetizados por una corriente alterna, se introduce una FEM en las espiras de la jaula de ardilla. Una corriente muy grande las recorre y se produce un fuerte campo que contrarresta al que ha producido la corriente. Aunque el rotor pueda contrarrestar el campo de los polos estacionarios, no hay razón para que se mueva una dirección u otra y así permanece parado. Motor de arranque. Se denomina motor de arranque o motor de partida de un motor eléctrico de corriente continua del tipo de excitación separada que posee reducidas dimensiones y que se utiliza para facilitar la puesta en marcha de los motores de combustión interna para que pueda vencer la resistencia inicial que ofrecen los órganos cinemáticos del motor de su inicio de funcionamiento. Los hay tanto en motores de 2 tiempos como en los de 4 tiempos. Las partes principales del motor de arranque son la carcasa, las bobinas inductoras y masas polares, el inducido, el piñón de arrastre, la tapa lateral, las escobillas y el solenoide o automático. La carcasa es el envolvente de todo lo que es el motor de arranque. Es la parte externa del mismo. A ella se van sujetos todos los mecanismos del motor de arranque. Las bobinas inductoras y masas polares van sujetas a la carcasa por medio de tornillos. Las bobinas inductoras son unos hilos muy finos alrededor de 1 milímetro, que están enrolladas en forma de curva de acuerdo a la forma de la carcasa. Los hilos son de cobre esmaltado y están totalmente encimados para su protección. Cuando conectamos la llave de contacto, damos paso a una corriente eléctrica proveniente de la batería y que va a la bobina. Estas crean un flujo magnético. El flujo magnético es el conjunto de líneas de fuerza que existe entre el campo magnético. Otra de las partes del motor de arranque es el inducido o el rotor. Este es la parte móvil del motor de arranque, teniendo otras partes fundamentales como lo son el bobinado, el tambor y el colector. El bobinado tiene cierta cantidad de hilos que van alojados por medio de soldaduras de gran precisión sobre las ranuras. El tambor del inducido es el que lleva practicadas las ranuras, ya mencionadas anteriormente, y van conectadas en serie. El colector del asiento de las escobillas
recibe la corriente procedente de las bobinas. Otra parte sería el piñón de arrastre. Este va unido a un extremo del inducido. Tiene un estirado helicoidal del cual se deslizará el piñón en el momento de accionamiento del arranque. Este se desplaza poseyendo los dientes rectos debido al roce y resistencia que ofrece el motor. Este ha de tener menor número de dientes que el volante de inercia para permitir una relación de fuerza adecuada para el motor en funcionamiento sin problema alguno. La tapa lateral en la que se une el solenoide y la carcasa esta a su vez se une a la carcasa del cambio de velocidades y también tiene por objeto alojar en su interior a la horquilla y el piñón que se desplaza. La escobilla han de ser de gran resistencia, suelen ser escobillas de cobre porque en el momento del arranque recibe entre 150 a 300 amperios por centímetro cuadrado y la presión de esta sobre el colector debe ser entre 600 y 800 gramos por centímetro cúbico. El solenoide o automático es simplemente un electroimán, una ancora y un muelle. Todo este conjunto es el encargado de desplazar la horquilla y esta al piñón. Cuando se acciona la llave de contacto en posición de arranque, la corriente llega al electroimán del automático y este al magnetizarse atrae a la ancora, que a la vez presiona el muelle. Así el piñón se ha desplazado por medio de la horquilla y esta engrana con la corona dentada del volante de inercia.